Según las cifras, en el primer mes de este año, el sector construcción se ha retraído en 11,9%, entendiendo que el sector construcción, por ejemplo, es un sector que da muchísimo empleo, ¿no? Empleo además formal. Para ello, preocupados por esta situación, hemos invitado al ingeniero Guido Valdivia, que es el director de la Cámara Peruana de la Construcción, de CAPECO. ¿Cómo está, ingeniero Valdivia? Bien, felizmente, Juan Carlos, un placer. ¿Está bien con estas cifras? Porque la verdad es que el sector está mal, porque haciendo comparativos, veía que esta cifra de 11,9, 12%, básicamente, es solo comparable a la caída estrepitosa que tuvo el sector construcción, como todo lo de nuestro país, en plena cuarentena, ¿no? En julio del 2020 fue de 12,8, muy parecida. Exactamente. A esta. Sí, es el antecedente similar que hemos nosotros identificado. Bueno, el sector construcción es sufrido para el castigo, como dice el vals peruano, cuando debería ser un factor de reactivación sobre el cual no debería existir mayor duda. Porque es una de las turbinas generadoras de empleo formal. Sin duda, empleo formal e inversión, ¿no? Que son factores claves para pública y privada. Pública y privada, y creemos que hay un inmenso potencial todavía en el sector construcción para generar competitividad en la actividad económica e inclusión social, que son dos factores claves. La construcción el año pasado terminó un poquito mejor de lo que se esperaba, con un crecimiento de 3%, solventado sobre todo por un crecimiento muy importante de la obra pública, que creció 2 dígitos durante 6 o 7 meses, lo cual tenía que ver también pues con este gran esfuerzo de dotación de recursos que se le dio al sector público. Sin embargo, si lo vemos de otra forma, se invirtieron casi 45.000 millones de soles, pero se dejaron de invertir 20.000 más. Entonces no pone en la balanza. Exactamente, ¿no? Y después estamos en debe. Y además, cuando se invierte, uno no sabe si se va a terminar la obra. Usted sabe, la Contraloría ya nos dijo que hay más o menos 21.000 o 22.000 millones de obras paralizadas. Además, no son paralizaciones de meses, ¿no? Son muchas veces de años, de periodos presidenciales enteros. Exactamente. Es que hay un grave problema con la contratación pública, que además tiene... ¿Parte de dónde? Parte, en nuestra opinión, de un mal diseño del Estado para generar su gestión pública. Primero, por ejemplo, tenemos un esquema de descentralización que ha transferido responsabilidades sin asegurar la existencia de competencias. Y hay 65% de la inversión pública que hacen gobiernos regionales y locales, y son los que más obras paralizadas tienen y los que tienen mayores problemas de ejecución. En segundo lugar... Por corrupción. Por corrupción y por impreparación, digamos, ¿no? Y cuando hay corrupción es porque alguien paga y alguien se deja pagar. Y el que paga las consecuencias es el pueblo, es la ciudadanía que no recibe una infraestructura o no la recibe en condiciones adecuadas. ¿Y ahí hay un mea culpa también del sector? Por supuesto, no puede haber corrupción si es que no hay dos partes. Nosotros hemos debido actuar contra empresarios pues que cometieron delitos y bueno, y ahora están pagando las consecuencias. Pero como se dijo en ese momento, si no se cambiaban las reglas, entre las cuales está esta de la descentralización, que es fundamental, y la norma de contratación pública, que es un desastre, es tan desastre que cuando quieren hacer algo, se van a un acuerdo gobierno a gobierno en donde las reglas son las que fija el rey de Inglaterra, ¿no? O el presidente de Francia. Entonces hay un problema crítico que además es abdicar pues de nosotros poder hacer las cosas, y para poder hacer las cosas bien. Y para nosotros como ingenieros es ofensivo, porque la ingeniería peruana desde hace mucho tiempo ha demostrado su capacidad para gestionar un territorio dificilísimo como el que tenemos. Entendemos que hay situaciones de emergencia, como por ejemplo los panamericanos, ¿no? Pero no se puede hacer de la excepción la regla.
Y lo que hay que hacer es cambiar las normas de contratación pública para promover ingeniería de calidad. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde debe ir eso? Es bien fácil, hay que hacer un giro de 180 grados. Todo lo que tenemos no sirve, está hecho para la corrupción, para la ineficiencia, para seleccionar mal y para no poder controlar adecuadamente. Podemos recoger los principios de contratación pública, por ejemplo, de los acuerdos gobierno a gobierno, para transferirlos a nuestra propia legislación. Ese es un segundo punto importante. Uno tercero es cómo se eligen las obras que se van a ejecutar. No estamos hablando de la selección del contratista. Se eligen, y lo hemos visto, bajo la influencia de una persona que dice, mire, yo quiero que hagan este proyecto primero. Y eso lo hemos visto en el gobierno anterior y en otros gobiernos. Claro. No puede ser que se haga así los procesos. Para eso hay que hacer concursos, ¿no?, que permitan identificar dónde se ejecuta en función de una mayor de un mayor impacto que se puede tener. Eso se ha hecho muchas veces. Un cuarto factor es lo que... Tengo entendido que ya hay un listado, pues, ¿no?, de obras priorizadas en el plan nacional de infraestructura, pero eran 55 obras y ahora son 73, pero el Estado hace 3.000 obras por año o las licita. Entonces está bien que haya una priorización, pero el resto no puede ser un sálvese quien pueda. Claro, porque además terminamos con estadios para 20.000 personas en un pueblo de 10.000 o cosas así, ¿no? O el monumento al árbitro y varias cosas que se han hecho, ¿no? En realidad tenemos que transformar la forma en que se gestiona la obra pública. Hay un antecedente interesante. Bueno, debo hablar de alguna manera en primera persona porque yo he sido funcionario público cuando se implementó la política de vivienda. Y la política de vivienda, contrariamente, es una política muy eficiente en términos de ejecución, de distribución de la inversión, y curiosamente no tiene el mismo respaldo. Ahora mismo, por ejemplo, el año pasado ha habido colocaciones récord en vivienda social, en plena crisis, ¿no? Y este año les han asignado menos recursos que el año pasado. Entonces, de arranque se tiene una condición deficitaria. Es cierto que ¿Eso funciona bien porque lo hace el privado? Mire, yo le puedo decir por qué se hizo como se hizo, ¿no? Primero, los subsidios del Estado, porque así funciona, son considerados inversiones financieras del Estado. Vuelven al Estado conforme la inversión se ejecuta. Entonces no pasaron por el SNIP. Claro. Si yo cada subsidio que doy lo paso por el SNIP, no se hubiera construido una sola vivienda. Segundo, no se hacen licitaciones. La gente escoge dónde quiere vivir en función de su capacidad de pago y acude al Estado para que le dé el crédito a mi vivienda y el subsidio. Pero la calificación la hace la entidad financiera privada. Exactamente, que es lo tercero. O sea, no se le entrega a cualquiera. No, señor. Se aplican los criterios del mercado. Es una entidad privada, que es las cajas municipales, los bancos, la que determina la capacidad y el derecho que tiene alguien. Claro. Ese es como calificarían para ellos entregar su propio dinero. Porque asumen un riesgo en caso califiquen mal, ¿no? Y en cuarto lugar, que es interesantísimo, es que la gente puede escoger, ¿no? Yo escojo entre 100, 200, 500 proyectos y en entidad financiera con la cual me voy a financiar. Exactamente. Y eso ha funcionado al punto tal que en los últimos años la ejecución, que en los otros casos es de 67%, en los programas de vivienda es de 100%. Y a veces se pide más recursos y se ejecutan. Porque la distancia entre el proceso en que se desembolsa y se hace la obra son de meses, ¿no? Claro, hay problemas porque las regulaciones municipales, ¿no? Pero está todo mucho más... es mucho más previsible. Hoy día tenemos un problema con las municipalidades porque no quieren que haya vivienda social en sus distritos, ¿no? Hay toda una crítica alrededor de esto. Sobre todo en algunos distritos residenciales, ¿no? Es que no se entiende cuál es el propósito de esta norma. Esta norma, que es un reglamento especial, lo que propone es que en estas zonas haya una parte de un edificio, de un proyecto que esté dirigido a un segmento de la población que no puede comprar más caro. Pero está demostrado que para que siga habiendo mercado en estos distritos
se necesita esta mezcla, porque no hay tanta gente que tenga plata para comprar. Entonces es un fenómeno... pues, además es una posición, hay que decirlo con todas sus letras, elitista, que no puede convertirse en discriminatoria, ¿no? discriminatoria. En realidad debemos poner la cuota de vivienda social ahí donde sea posible. Pero ahora no solamente nos hemos quedado en estos 5 distritos que nosotros medio en broma le llamamos las 5 hermanitas, sino que los segmentos de clase media... Las hermanitas pitucas. Exacto, ¿no? Los segmentos de clase media también están tomando esta posición. Y en estos segmentos el 40% de la oferta es de vivienda social. Lo cual quiere decir que si ellos prohíben, lo que va a pasar es que no va a haber edificios, ni de vivienda social, ni de vivienda no social. Con lo cual van a obligar a sus vecinos jóvenes a irse a otro lado. O sea, aquí hay una discriminación por un lado y una especie de mitimae moderno promovido por las municipalidades que hace que la gente joven, que además quiere viviendas pequeñas, porque se independiza. Ha habido un aumento, ¿no? La estadística lo dice, de venta de viviendas de esas pequeñas, de un solo dormitorio. Es que es la demografía, Juan Carlos, y contra la demografía... Además debe haber una buena oferta de eso, porque es como se empieza, ¿no? Como se entra al mercado inmobiliario. Exactamente. Y después, conforme vas creciendo como persona en ingresos y como familia, vas avanzando a otra. Eso es desarrollo. Nosotros, los de la generación de los baby boomers, como yo, tú eres más joven obviamente, pues que comprábamos la casa de la vida, ¿no? El sueño de la casa, y la terminábamos de pagar a los 20. Ahora no es así. Los jóvenes dicen, bueno, me voy de mi casa porque tengo como comprarme un departamento, y en Lima top eso es frecuente, y en Lima moderna comienza a ser frecuente, y a los 5 o 6 años, bueno, consiguen una pareja y dicen, bueno, nos vamos a una más grande. Y es normal, ¿no? Y a veces nosotros nos sorprendemos, ¿no? Pero esa es la demografía que vamos a tener en los siguientes 20 años. Y hay otro factor, que es que estamos envejeciendo también. Crece la edad de vida. Claro. Y entonces... la mansión familiar para los padres ancianos, donde los hijos ya están en otro lado, se hace insostenible. Exactamente, ¿no? Primero van a migrar, van a volver al inicio, como es la vida. Así es un círculo que hace que la gente busque una calidad de vida. Esas casas grandes, esos terrenos grandes, ¿en qué se transforman? Se hacen proyectos. Entonces es un círculo virtuoso que deben entender los alcaldes, y hay algunos que son hasta amigos nuestros, como el alcalde de Surco, que lo que están haciendo es simplemente condenando a su población, a su circunscripción, a no transformarse. Y cuando una ciudad no se transforma, muere. Quedar separado para una ciudad es morir. Correcto, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado aquí. A la orden, Juan Carlos. El ingeniero Guido Valdivia, director de Capeco, ha estado con nosotros. Son las 3:08. Ahora les contamos que la escurridiza